Otro de los problemas que encontramos con mucha frecuencia y llegan los pacientes y le atribuyen al hígado o le atribuyen al estómago y es cuando tienen mal aliento. Y a veces tenemos que decirle al paciente, miren, no hay problema del hígado, no es problema estomacal. Lo mejor es que vaya y consulte con su odontólogo. Doctor, hablemos de la halitosis. Halitosis, sí. ¿Qué es la causa? ¿Cuál es la frecuencia con que podemos encontrar eso acá en Ciguatepeque, que es donde vivimos? Sí, sí es un tema de la halitosis o mal aliento, que es preocupación de muchas personas y en efecto, ¿verdad? Porque es muy desagradable la halitosis o mal aliento. Hay varias causas. Están las sistémicas que ustedes muy bien las conocen, ¿verdad? De repente una infección crónica de amígdalas, ¿verdad? Que pueda transmitir algún mal olor, incluso también una gastritis crónica. Pero específicamente lo que es la cavidad bucal es primero por un mal aliento intenso, es por una caries generalizada, ¿verdad? Que los dientes están totalmente destruidos, ¿verdad? Y ahí pues se crean focos de infección, ¿verdad? Que pueden ocasionar el mal aliento. De igual manera, que es la más importante, es la mala higiene, ¿verdad? Que no hacemos uso adecuado del cepillo o lo hacemos de manera tal vez una vez al día o cuando nos acordamos y a la carrera. Entonces se van acumulando los restos alimenticios en lo que es el cuello de los dientes, justamente donde pega la encía. Y esa acumulación, al continuar, entonces llega un momento que se inflama la encía y es cuando empieza a sangrar. Entonces cuando hay sangrados hay mal aliento, ¿verdad? Claro. Porque sangre descompuesta más restos alimenticios descompuestos también, entonces crea lo que será la halitosis o mal aliento. Entonces la clave principal es la higiene, es un adecuado cepillado. La pasta dental es importante, ¿verdad? Pero la pasta más lo que hace es hacer agradable el cepillado. Pero la técnica del cepillado es el éxito de tener una buena salud bucal y no tener una halitosis. Porque también, además de la inflamación de las encías, que pueden ocasionar la acumulación de restos alimenticios en cavidades cariosas, también lo puede ocasionar una tercera molar o cordal, como comúnmente se llama, semi-impactada, que crea una inflamación de la encía y ahí, como es en la parte tan posterior, abajo de esa encía, un poco inflamada, se acumulan muchos alimentos. Entonces la persona no puede llegar hasta ahí a hacer la higiene. Entonces también es muy raro, pero sí se puede dar halitosis a través de una inflamación o acumulación en una tercera molar semi-impactada. Semi-impactada significa que la muela no salió, sino que se quedó un poco retenida en el hueso y con su encía encima, no cubierta totalmente, sino que parcialmente. Entonces ahí es una zona donde fácilmente se acumulan alimentos. Pero la que más ocasiona mal aliento es la enfermedad periodontal que hablábamos al inicio, que es la inflamación de la encía, que es la gingivitis, que puede ser aguda, puede ser crónica, y la clave de evitarla, igual que la caries o disminuir su incidencia, es el cepillado dental correctamente, ¿verdad? Y también, pues, cuando hay mucha acumulación de placa bacteriana o sarro o tártaro, pues la profilaxis que hace el profesional de la odontología en su consultorio. ¿Qué influencia tiene la alimentación de hoy en día, sobre todo en este periodo de crecimiento de los niños, hasta los 6, 7 años que está todavía con sus dientes de leche? ¿Qué influencia va a tener? No solamente para que esos dientecitos lleguen hasta el final, sino que qué influencia va a tener en los dientes permanentes que van a salir, el tipo de alimentación que estamos llevando a cabo hoy en día. Sí, mire, quiero dar un concepto que la gente lo confunde mucho, que relaciona también el diente de leche con el diente permanente. Y son totalmente independientes, ¿verdad? Totalmente independientes, tanto en estructura
como en su formación de esmalte, dentina, cemento, ¿verdad? El diente permanente es más compacto, es más fuerte, está mejor formado que el diente de leche. Entonces a alguna gente le preocupa que dice, este cipote tiene dientes malos, así van a ser los permanentes, y no tiene que ver uno con el otro. La alimentación es básica, ¿verdad? Nosotros acostumbramos mucho a dar carbohidratos al niño, que el confite, que el chicle, que la alimentación muy cargada de las azúcares. Esto es un problema serio para la dentadura, para la cavidad bucal, ¿verdad? Entonces la alimentación del niño, no decimos que al niño no se le den sus dulces, porque a qué niño no le gustan, pero sí que no se abuse de ellos, inmediatamente también, después de que los coman, pues someterlos al cepillado y estimularlos a que se cepillen los dientes, ¿verdad? Pero también va más allá la alimentación, ¿verdad? Es una alimentación rica en fibra, ¿verdad? Verduras, frutas, ¿verdad? Hay frutas que hacen una limpieza natural en la boca, ¿verdad? Por su jugo, ¿verdad? Lo que son el masticar el ollejo de la mandarina o de la naranja, ¿verdad? Y eso te crea una limpieza natural en la boca, ¿verdad? Además de la que produce la saliva. Entonces la alimentación es básica en la salud bucal también, no solamente en la salud general, sino que en la salud bucal para tener dientes estructuralmente fuertes. Tenemos una llamada, buenas noches. ¿Aló? Se cortó la llamada. Se cortó la llamada. Bueno, vuelva a intentarlo. Doctor, los refrescos de botella, que hemos visto niños que sus madres ya en el biberón, sí, en vez de ponerles su fórmula láctea, su lechita, le dan un fresco colado. ¿Qué pasa con estos niños? Lo mismo, que dan este refresco y el niño se acostumbra a tener ese biberón. Si con la leche, que además le agregan azúcar, que yo creo que no es un buen hábito agregar azúcar refinada a la leche del biberón, igual el refresco de botella, la gaseosa famosa, viene cargadísima de azúcar, ¿verdad? Entonces, eso es fatal para los niños. Fíjense que yo traigo alguna información acá de literatura de odontología respecto a la caries, ¿verdad? Que dice que esta enfermedad puede ser considerada como una enfermedad de la civilización moderna, puesto que el hombre prehistórico rara vez sufrió de esta forma de destrucción dental. Y más adelante entonces tenemos el papel de los carbohidratos, que es específicamente lo que usted consulta. Entonces, dice, previamente se ha hecho referencia a que los miembros de las sociedades primitivas aisladas que tenían un índice de caries relativamente bajo manifestaban un notable aumento de la frecuencia de caries luego de la exposición a la alimentación civilizada o refinada. Se pensó que los carbohidratos fácilmente fermentables... Perdón, tenemos la llamada, doctor. Hola, buenas noches. Quería preguntarles, cuando se ha hecho una endodoncia y queda doliendo, ¿qué pasa? Perdón, repite la pregunta que no escuchamos bien. Que cuando se ha hecho una endodoncia y queda doliendo, ¿qué pasa? Queda sensible. Ajá, ¿y qué se puede hacer? Allá. Mire, cuando una endodoncia no debe de quedar el diente sensible por ninguna circunstancia, porque al hacer la endodoncia significa que se extirpó totalmente el nervio del diente, ¿verdad? Y eso queda el canal radicular donde iba el nervio del diente, queda totalmente limpio y queda relleno con un medicamento especial. Si hay alguna sensibilidad, significa que el nervio no fue extirpado totalmente. Entonces, eso se valora fácilmente haciendo una radiografía dental, periapical, y ahí se ve si realmente la endodoncia fue terminada adecuadamente o no terminada adecuadamente, porque una endodoncia terminada adecuadamente o completa o correcta debe quedar totalmente relleno toda la raíz del diente de la sustancia que va a quedar sustituyendo al nervio y no pasar ni un milímetro del final de la raíz, ni tampoco quedarse abajo de ese final de la raíz. Debe quedar perfectamente hasta ahí. Si queda algún residuo de eso, entonces el diente puede seguir dando algunas manifestaciones dolorosas o de sensibilidad, o incluso llegar hasta abscesarse a través de una infección. Ok. Entonces lo correcto sería que visite el profesional que la atendió
para que haga una radiografía y vea si quedó bien hecho o no el trabajo que estaba haciendo. Creo que le llaman el tratamiento de conducto, ¿verdad? De conducto, sí. Otra llamada, ¿sí? Aló, buenas noches. Doctor. Que Dios les bendiga. Mi consulta es si es necesario siempre extraer las muelas cordales o del juicio, y porque tengo entendido que no son muy, como digo, agradables tenerlas. Sí. ¿Y a qué edad se pueden extraer en un joven? Buenas noches, gracias. Vaya. Muy buenas noches. Mire, interesante la pregunta porque voy a hacer un poquito de historia de la evolución. Ajá. El hombre primitivo, según todo lo que se ha encontrado, llegó a tener 5 molares, porque tenía unos maxilares bastante prominentes, ¿verdad? Era por la carne cruda que comía. Exactamente, por el tipo de alimentación que tenía. Luego fue evolucionando la humanidad, entonces se fueron perdiendo estas piezas, hasta llegar a la actual, a nuestras generaciones, en las cuales llegamos a tener 3 molares. Primera, segunda, tercera molar, la tercera molar, que es la famosa muela del juicio o cordal. Pero también esta evolución ha continuado. Entonces los maxilares de las nuevas generaciones ya no son tan grandes como las de generaciones de los años 1950 para atrás. Entonces el maxilar se ha tendido a cortar un poco. Entonces estas muelas cordales ya no caben. Entonces quedan muy posteriores al maxilar. Entonces al no poder salir, porque no caben, entonces se semi-impactan o se impactan del todo, entonces empiezan a presionar para poder salir. Y si el espacio es tan pequeño, porque no va a caber, entonces esa presión que hace, además de que crea una zona dolorosa en la cara, también puede llegar a mover los dientes incisivos. Y encontramos que dientes incisivos que se sobreponen por acción de la molar. Entonces las molares cordales, como ya casi no caben, y por lo que mencionaba también respecto a la higiene, que como no pueden salir, quedan cubiertas por algún poco parte de encía y ahí se acumulan alimentos y puede haber mal aliento, entonces lo correcto es buscar la forma de quitar las muelas cordales. También se ha estudios realizados principalmente de la acupuntura alemana, ¿verdad? Que la muela cordal es una causa de crear problemas, a veces dolores de cabeza, dolores de cuello que no tienen ninguna explicación, y nos encontramos que al extraer las muelas cordales sucede eso, ¿verdad? Igualmente para problemas de espalda e incluso para el ejercicio físico. Fíjese que en los años ya 70, de 1970, los norteamericanos a sus atletas, antes de empezarlos a entrenar, empezaron por sacarles las muelas cordales. Así. Sí, porque eso les creaba algún problema de poco rendimiento. Entonces, ahora en la actualidad nosotros recomendamos siempre quitar las cordales. Y el mejor tiempo de quitarlas es todavía cuando la persona es joven. Y muchas veces cuando todavía ni siquiera se ha terminado de formar las raíces. Porque es una extracción más fácil. Es decir, no es tan traumática. No hay que esperar a que la cordal moleste. Sí, lo que pasa es que ya cuando la persona llega, siente la molestia cuando llega, ¿verdad? Ya está molestando. Entonces lo que a veces se hace es que se empieza a llevar una secuencia radiológica después de los 12 años, ¿verdad? Porque la cordal normalmente entre los 15 y los 18 años ya está erupcionando. Entonces, pero lo ideal es que cuando la muela cordal empieza a erupcionar, es cuando es más fácil sacarla. ¿Por qué? Están todavía los tejidos, no se han compactado, no se han solidificado alrededor de la muela, entonces son extracciones más fáciles, ¿verdad? Aunque ya a veces cuando una muela cordal está semi-impactada, o sea que no ha podido salir, entonces la extracción es un tanto traumática. Es bastante traumática porque el paciente tiene un posoperatorio de aproximadamente de entre 3 y 5 días, muy difícil, ¿verdad? Que tiene que estar tomando mucho analgésico desinflamatorio, usando hielo, incluso se limita la apertura y cierre de la boca, pero ahí se valora qué es lo que más conviene al paciente. Y generalmente es mucho más recomendable en su momento poder sacar las cordales. Entre más joven es la persona y ya asoma la cordal, es mejor sacarla en ese momento porque son extracciones sencillas que no traumatizan la boca y el paciente tiene un posoperatorio mejor. De hecho, que en los cursos de medicina integrativa que nosotros recibimos,
siempre se ha mencionado esa muela, la cordal, el tercer molar, como causante de cefaleas, de migrañas, de la neuralgia del trigémino, por ejemplo, Sí. problemas Sí, de oído. apertura de la disfunción temporomandibular, de la articulación temporomandibular, Oído también. problemas auditivos, problemas de dolores en los oídos, todo asociado a que esa muela, la tercer molar, está o semi impactada o está impactada. Vamos a ir a una nueva pausa. Al regresar vamos a continuar hablando del tema. Está muy interesante. Claro, los televidentes pues van dando también alguna pauta Sí, de lo que quieren hablar. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el tema de salud.